Jake Harrison lo tenía todo: tierras, éxito y el respeto de su pueblo. Pero cuando encuentra a una niña pequeña, perdida y aterrorizada, en su granja, su mundo cambia para siempre. ¿De quién huye? ¿Y por qué le teme al hombre que dice ser su padre? Antes de entrar en la historia, comenta a continuación desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. Jake Harrison se secó el sudor de la frente mientras examinaba sus vastas tierras de cultivo. A los 45 años, era dueño de la granja más exitosa de Arroyo del Sauce, con campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol de la tarde caía sobre su piel bronceada, resaltando las arrugas alrededor de sus ojos que se habían profundizado con los años de duro trabajo. Señor Harrison, el nuevo sistema de riego está todo instalado en el campo este, dijo Tom, su administrador de la granja. Jake asintió. Bien, veamos si mejora el rendimiento esta temporada. Todo en su vida giraba en torno a la mejora, la expansión y el éxito. Después de heredar una modesta granja familiar hace 20 años, Jake la había convertido en un imperio agrícola. Sus productos orgánicos abastecían a supermercados de 3 estados. Tenía dinero, tierras y respeto en la comunidad, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Jake subió a su camioneta y condujo por el camino de tierra que bordeaba su propiedad. Su gran casa de campo esperaba al final del camino, hermosa, inmaculada y vacía. Desde su divorcio hace 10 años, Jake se había dedicado a su trabajo. Su exesposa había querido la vida de la ciudad y se quejaba de que él estaba más casado con la granja que con ella. No se había equivocado. Al doblar la curva cerca del arroyo que marcaba el límite de su propiedad, algo llamó su atención: un destello de movimiento en la hierba alta. Jake redujo la velocidad de la camioneta, entrecerrando los ojos a través del parabrisas cubierto de polvo. Allí, de pie descalza al borde de su maizal, había una niña pequeña. Jake detuvo la camioneta y bajó con cautela. La niña parecía tener unos 7 u 8 años, con el pelo castaño enmarañado. Su ropa estaba sucia y rasgada, su cara manchada de tierra. Cuando lo vio acercarse, sus ojos se abrieron con miedo. «Hola», dijo Jake suavemente, arrodillándose para parecer menos intimidante. «¿Estás perdida?» La niña no respondió. Simplemente lo miró con unos ojos grandes y asustados. «Está bien, no te haré daño», continuó Jake, manteniendo la distancia. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde están tus padres?» El labio inferior de la niña tembló, pero aún así permaneció en silencio. Jake notó arañazos en sus brazos y piernas, como si hubiera estado caminando entre la maleza durante mucho tiempo. Sus pies estaban sucios y tenían pequeños cortes. «¿Tienes hambre?», preguntó Jake. Ante esto, la niña asintió levemente. «Bueno, tengo algo de comida en mi casa. ¿Quieres venir conmigo y comer algo? Luego podemos averiguar a dónde perteneces». Después de un momento de vacilación, la niña dio un paso vacilante hacia él. Jake sonrió con seguridad y se levantó, lentamente, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. «Mi camioneta está justo allí, no está lejos». La niña lo siguió, manteniendo una distancia segura. Cuando llegaron a la camioneta, Jake le abrió la puerta del pasajero, pero ella solo la miró. «Está bien», dijo él. «Puedes sentarte dentro». Finalmente, ella entró, con movimientos rígidos y cautelosos. Jake cerró la puerta suavemente y caminó hacia el lado del conductor con la mente acelerada. ¿De dónde había venido esta niña? El vecino más cercano estaba a 5 millas de distancia y no tenían niños pequeños. Se había alejado de una familia que hacía un picnic junto al arroyo. ¿Pero por qué estaba sola y en tan mal estado? Mientras conducía hacia su casa, Jake miró a la niña silenciosa que estaba a su lado. «Soy Jake», dijo. «Jake Harrison. Esta es mi granja en la que estabas». La niña miró hacia adelante, con las manos apretadas fuertemente en su regazo. «¿Puedes decirme tu nombre?», intentó Jake de nuevo. Sin respuesta, Jake se detuvo frente a su casa de campo, una hermosa estructura blanca de 2 pisos con un amplio porche delantero. Ayudó a la niña a bajar de la camioneta y la condujo adentro. El aire fresco del aire acondicionado pareció sorprenderla y miró la espaciosa cocina con ojos abiertos. «Vamos a darte algo de comer primero», dijo Jake, abriendo su refrigerador. Preparó un sándwich sencillo,
con pavo y queso, lo cortó en triángulos y lo colocó frente a ella en la mesa de la cocina, junto con un vaso de leche. La niña miró la comida por un momento. Luego comenzó a comer rápidamente, como si temiera que alguien se la quitara. «Despacio», dijo Jake suavemente. «Hay mucho más si todavía tienes hambre». Mientras ella comía, Jake llamó al departamento de policía local. «¿Sheriff Davis? Soy Jake Harrison. He encontrado a una niña pequeña en mi propiedad. Parece estar perdida. No ha dicho nada, ni siquiera me dice su nombre. Sí, parece ilesa, solo asustada y hambrienta. De acuerdo, la mantendré aquí hasta que lleguen». Jake colgó y volvió a la niña, que había terminado su sándwich y lo estaba mirando con cautela. «El sheriff viene para ayudar a encontrar a tu familia», explicó Jake. «¿Lo entiendes?» Los ojos de la niña se llenaron de miedo repentino y ella negó con la cabeza enérgicamente. «¿No? ¿No quieres que venga el sheriff?», preguntó Jake, confundido. Ella negó con la cabeza de nuevo, más frenéticamente esta vez. «¿Tienes miedo de algo? ¿O de alguien?» Un pequeño asentimiento. Jake sintió que un instinto protector se elevaba dentro de él. «¿Alguien te hizo daño?». La niña no respondió directamente, pero las lágrimas se le llenaron en los ojos. «Está bien», dijo Jake rápidamente. «Estás segura aquí. Nadie te va a hacer daño». Una hora más tarde, llegó el sheriff Davis. Era un hombre de mediana edad, con una cara amable que conocía a Jake desde hacía años. «¿Todavía no ha hablado?», preguntó el sheriff después de que Jake lo condujo a la sala de estar donde estaba sentada la niña, con las rodillas levantadas hacia el pecho. «Ni una palabra», respondió Jake, «pero claramente tiene miedo de algo». El sheriff se acercó a ella lentamente y se arrodilló. «Hola, soy el sheriff Davis. ¿Puedes decirme tu nombre?». La niña se apretó más contra el sofá. Sus ojos iban y venían entre el sheriff y Jake. «Está bien», dijo el sheriff. «Solo queremos ayudarte a regresar con tu familia. Debes tenerlos muy preocupados». Al mencionar a la familia, la expresión de la niña cambió del miedo a lo que parecía desesperación. Después de varios intentos fallidos de hacerla hablar, el sheriff se levantó con un suspiro. «Voy a presentar una denuncia de niña desaparecida. Alguien debe estar buscándola. Mientras tanto, puede quedarse aquí», dijo Jake, sorprendiéndose a sí mismo. El sheriff levantó las cejas. «Jake, hay protocolos para este tipo de cosas. Debería ir a servicios sociales». «Solo por esta noche», insistió Jake. «Está aterrorizada, Bill. Moverla de nuevo podría empeorar las cosas. Tengo una habitación de invitados. Que duerma bien, que se limpie, y tal vez mañana esté lista para hablar». El sheriff dudó. «No lo sé, Jake. No tienes experiencia con niños». «Tengo sentido común», respondió Jake. «Y ahora mismo, mi instinto me dice que necesita estabilidad, no más extraños». Después de una nueva discusión, el sheriff accedió a regañadientes, pero solo después de hacer que Jake prometiera llevar a la niña a la comisaría a primera hora de la mañana si todavía no hablaba. Después de que el sheriff se fue, Jake llevó a la niña al baño y le dio una de sus camisetas para que se pusiera después de su baño. La camisa le colgaba como un vestido. «Estaré justo afuera si necesitas algo», le dijo. «Solo llama o llama a la puerta». Mientras ella se bañaba, Jake preparó la habitación de invitados, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era esta niña? ¿Qué había pasado para que tuviera tanto miedo? ¿Y por qué sentía una necesidad tan fuerte de protegerla? Esa noche, después de acostar a la niña, Jake se sentó en su oficina en casa haciendo llamadas a los vecinos, preguntando si alguien había oído hablar de una niña desaparecida. Nadie lo había hecho. Estaba a punto de irse a la cama cuando escuchó un pequeño sonido. La niña estaba parada en la puerta de su oficina, con lágrimas corriendo por su rostro. «Oye, ¿qué pasa?», le preguntó Jake, cruzando rápidamente hacia ella. Para su sorpresa, ella extendió los brazos hacia él. Instintivamente, Jake la levantó, y ella escondió su rostro en su hombro, su pequeño cuerpo temblando de sollozos. «Está bien», susurró, palmeándole la espalda torpemente. «¿Estás segura ahora?». Mientras la sostenía, algo cambió en el corazón de Jake. Esta niña, perdida y asustada, había despertado un instinto protector que nunca supo que tenía.
A la mañana siguiente, la niña seguía sin hablar, pero parecía menos asustada. Siguió a Jake mientras él preparaba el desayuno, observando cada uno de sus movimientos. Cuando el sheriff Davis llamó para preguntar sobre llevarla, Jake se sintió reacio. «Dame unos días más, Bill», pidió. «Apenas está empezando a confiar en mí. Jake, necesitamos encontrar a su familia. Lo sé, pero está traumatizada. Algo malo le sucedió y presionarla podría empeorarlo. Déjame intentar comunicarme con ella primero». Contra su mejor juicio, el sheriff Davis accedió a darle a Jake una semana. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina para Jake. Llevó a la niña por la granja, se la presentó a los animales y la llevó con él en sus rondas diarias. Tuvo que contratar a alguien para que se quedara con ella cuando necesitaba trabajar, pero se encontró reduciendo sus horas para pasar más tiempo con ella. Al cuarto día, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, a Jake se le ocurrió una idea, ¿sabes?, dijo casualmente. «Necesito llamarte de alguna manera. Ya que no me dices tu nombre, ¿qué tal si te pongo uno yo, solo temporalmente?» La niña lo miró con curiosidad. Jake señaló el rosal junto al porche, sus flores brillantes y vibrantes a la luz de la tarde. «¿Qué te parece, Rosa? ¿Te gustaría?» Para su deleite, la niña asintió levemente y esbozó algo que casi parecía una sonrisa. «Rosa será, entonces», dijo Jake, sintiéndose extrañamente complacido. Esa noche, mientras la arropaba en la cama, Rosa habló por primera vez. «Gracias», susurró, con una voz tan suave que Jake casi no la oye. El corazón de Jake se llenó. «De nada, Rosa. Duerme un poco ahora». A medida que los días se convirtieron en semanas, Rosa empezó a hablar más, aunque nunca mencionó su pasado, ni de dónde venía. Jake se reunía regularmente con el sheriff Davis y los servicios sociales, pero sin informes de una niña desaparecida que coincidiera con la descripción de Rosa, estaban en un punto muerto. «Necesitamos pensar en una solución más permanente», le dijo la trabajadora social, la señora Chen, a Jake durante una de sus visitas. «Acogimiento familiar quizás, hasta que podamos determinar su origen». La idea de que Rosa se fuera con extraños hizo que el estómago de Jake se encogiese. «¿Qué pasaría si yo la acogiera?», preguntó vacilante. La señora Chen se mostró sorprendida. «Usted, señor Harrison, el acogimiento familiar es un compromiso serio, y usted es un hombre soltero con un negocio exigente. Puedo ajustar mi horario», dijo Jake con firmeza. «Tengo buena gente trabajando para mí. Y Rosa está cómoda aquí, está empezando a prosperar». Y era cierto. La niña asustada y silenciosa se estaba transformando lentamente. Ayudaba a Jake a recoger los huevos del gallinero cada mañana, riendo cuando las gallinas cacareaban a su alrededor. Se sentaba a su lado en el tractor, con los ojos muy abiertos de asombro mientras atravesaban los campos. Incluso empezó a hacerse amiga de la hija de uno de los trabajadores de Jake. La señora Chen seguía escéptica, pero aceptó iniciar el proceso de tutela temporal, mientras seguían buscando a la familia de Rosa. Pasaron 6 meses, y Rosa se convirtió en un miembro fijo de la vida de Jake. La matriculó en la escuela local, donde era tranquila pero se desenvolvía bien. Aprendió cuáles eran sus comidas favoritas: macarrones con queso, fresas, sus miedos, tormentas eléctricas, la oscuridad, y sus alegrías, animales de todo tipo, dibujar. Le construyó una casa del árbol en el viejo roble detrás de la casa de campo y le enseñó a montar a un pony. A cambio, Rosa llenó un vacío en la vida de Jake que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Su casa ya no estaba vacía y silenciosa, sino llena de la risa y las preguntas de una niña. Sus días tenían un nuevo propósito, más allá del trabajo y el beneficio. Una tarde, mientras estaban sentados en el columpio del porche, Rosa apoyada en él, mientras observaban cómo las luciérnagas danzaban en el crepúsculo, Jake se dio cuenta con repentina claridad. Amaba a esta niña como si fuera suya. «Jake», dijo Rosa suavemente, interrumpiendo sus pensamientos, «¿me voy a quedar contigo para siempre?» Jake miró su rostro hacia arriba, tan confiado y esperanzador. «¿Te gustaría eso, Rosie?» Ella asintió enérgicamente.
Sí, ya eres mi familia. La garganta de Jake se apretó con emoción. A mí también me gustaría, cariño. Mucho. Al día siguiente, Jake contactó a su abogado para adoptar formalmente a Rosa. El proceso sería complicado sin conocer sus antecedentes, pero Jake estaba decidido. Rosa era su hija en todos los aspectos importantes, y él lo haría oficial. La vida se asentó en un ritmo dulce que Jake nunca podría haber imaginado 2 años antes. Rosa tenía ahora 9 años. Habían estimado su edad con la ayuda de un médico. Prosperaba en la escuela y florecía como una niña segura y feliz. A veces, Jake veía una sombra cruzar su rostro, una mirada distante en sus ojos que insinuaba recuerdos que todavía no compartía, pero esos momentos se volvieron más raros. Luego llegó el día que lo cambió todo. Jake estaba en el pueblo, en la tienda de piensos, cuando escuchó a 2 mujeres hablando. ¿Viste ese coche elegante en la cafetería? Una reportera de la ciudad haciendo preguntas por todo el pueblo. ¿De qué? De niños desaparecidos, dicen. Específicamente, una niña pequeña que desapareció hace unos 2 años. Hija de una familia súper rica del norte. Hay una recompensa enorme por información. El corazón de Jake empezó a latir con fuerza. Hace 2 años, la línea de tiempo coincidía con cuando había encontrado a Rosa. ¿Cómo se llama la reportera?, preguntó, interrumpiendo a las mujeres. Parecieron sobresaltadas, pero una respondió. Elena algo. Una mujer guapa, pelo oscuro, se hospeda en el Willow Creek Inn. Jake les dio las gracias y salió apresuradamente, con la mente corriendo. ¿Podría ser Rosa esta niña rica desaparecida? Explicaría su miedo, su renuencia a hablar de su pasado. Pero si lo era, ¿qué significaba eso para su futuro juntos? Condujo hasta el hotel, decidido a reunirse con esta reportera antes de que pudiera interrumpir la vida que él y Rosa habían construido. La recepcionista lo dirigió a la cafetería de enfrente, donde Elena estaba supuestamente haciendo entrevistas. Jake entró en la pequeña cafetería del pueblo, escaneando los puestos hasta que vio a una mujer sentada sola, con un cuaderno abierto delante de ella. Tenía un brillante pelo oscuro recogido en un moño profesional, ojos agudos e inteligentes, y una expresión decidida en la mandíbula. Respirando hondo, Jake se acercó a su mesa. «Disculpe, ¿es usted Elena? La reportera que investiga un caso de una niña desaparecida». La mujer levantó la vista, con una expresión cautelosa pero curiosa. «Sí, soy Elena Morales. ¿Y usted?» Jake Harrison respondió, deslizándose en el asiento frente a ella sin esperar una invitación. «Creo que necesitamos hablar». Elena lo estudió con esos ojos perspicaces. «¿De qué, señor Harrison?» Jake se inclinó hacia adelante, su voz baja e intensa. «De una niña pequeña que fue encontrada vagando sola cerca de mi granja hace 2 años. Una niña sin nombre y sin pasado que ahora es mi hija». Los ojos de Elena se abrieron y rápidamente cerró su cuaderno. «Señor Harrison», dijo, su voz igualmente tranquila pero vibrante con intensidad, «creo que puede que tenga razón. Definitivamente necesitamos hablar». Cuando sus ojos se encontraron a través de la mesa, Jake supo que la vida pacífica de él y Rosa estaba a punto de ser trastornada, pero no tenía ni idea de cuánto peligro se avecinaba, o de que esta decidida reportera pronto se convertiría en su inesperada aliada en la lucha por proteger a la niña que ambos querían salvar. Elena Morales había estado persiguiendo esta historia durante más de 1 año. Como periodista de investigación para el Eastern Tribune, se había ganado la reputación de descubrir la verdad, sin importar cuán profundamente estuviera enterrada. Pero la desaparición de Sophia Blackwood, la heredera de 7 años de la fortuna Blackwood, se había convertido en algo más que una simple tarea. Se había convertido casi en una obsesión. Ahora, sentada frente a Jake Harrison en la pequeña cafetería del pueblo, Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría ser este finalmente el gran descubrimiento que había estado buscando? «Cuéntamelo todo», dijo, sacando su grabadora. «Desde el principio». Jake negó con la cabeza, colocando su mano sobre el dispositivo. «No aquí, y no con eso».
Esto no es una entrevista, señorita Morales. Esto es para asegurarme de que no aparezca en mi granja y moleste a mi hija. Elena estudió al hombre que tenía delante. Su rostro curtido mostraba las líneas de alguien que trabajaba al aire libre, pero sus ojos contenían una feroz protección que la hizo reconsiderar su enfoque. Está bien, dijo guardando la grabadora. ¿Dónde te gustaría hablar? En mi granja, esta tarde. Podrás ver a Rosa por ti misma, pero desde la distancia. No quiero que sepa nada de esto hasta que yo entienda lo que está pasando. Elena asintió. Estaré allí. ¿Cuál es la dirección? Después de obtener las indicaciones, Elena vio a Jake irse, con la mente llena de posibilidades. La fecha coincidía, la edad era la correcta, y había habido rumores de que Sophia Blackwood no se había simplemente alejado, como decía la historia oficial. Más tarde ese día, Elena condujo por el largo camino de tierra que llevaba a Harrison Farms. La propiedad era aún más impresionante de lo que los lugareños habían descrito. Cientos de acres de campos perfectamente mantenidos, equipos modernos y una hermosa casa de campo que lograba ser a la vez rústica y elegante. Jake la estaba esperando en el porche cuando llegó. La llevó a una zona lateral donde podían hablar en privado, pero aún así ver el patio trasero, donde una niña jugaba con un cachorro de Golden Retriever. «Esa es Rosa», dijo Jake. Su voz se suavizó al ver a la niña lanzar una pelota al perro emocionado. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Incluso desde la distancia el parecido era sorprendente. La misma cara en forma de corazón y los rasgos delicados que las fotos de Sophia Blackwood que habían aparecido en periódicos y sitios web durante los últimos 2 años. «¿Cómo la encontraste?», preguntó Elena en voz baja. Jake le contó todo. Descubrir a Rosa cerca del arroyo, su silencio inicial, cómo gradualmente se había convertido en parte de su vida. Mientras hablaba, Elena notó la ternura en su voz, el amor genuino que este granjero tenía por la niña que había acogido. «Ella nunca habla de su pasado», terminó Jake. «Cada vez que he intentado preguntar cambia de tema o se cierra completamente. La policía buscó, pero nadie reportó nunca a una niña desaparecida que coincidiera con su descripción. Nadie. Localmente», aclaró Elena. «Pero los Blackwood viven en Westridge, a casi 500 millas de aquí». Jake frunció el ceño. «¿Cómo podría una niña de 7 años viajar 500 millas sola?» «Esa es la pregunta, ¿no es así?», respondió Elena. «La historia oficial es que Sofía se alejó de la finca de verano de la familia durante una fiesta en el jardín, pero nunca lo he creído. Había demasiadas medidas de seguridad, demasiados miembros del personal vigilando, y el comportamiento de los Blackwood después fue extraño. ¿Extraño cómo? Fue Victor Blackwood, el padre de Sofía. Ofreció una recompensa enorme al principio, pero cuando la investigación policial se estancó, pareció casi aliviado. Su esposa, Isabel, sufrió un colapso total y fue hospitalizada. Había rumores de problemas matrimoniales, problemas de negocios. La expresión de Jake se oscureció. «¿Crees que sus propios padres tuvieron algo que ver con su desaparición?» «No lo sé», admitió Elena. «Pero Victor Blackwood tiene enemigos poderosos. Sus prácticas comerciales son despiadadas. Algunos piensan que podría haber sido un secuestro que salió mal. Si eso es cierto», dijo Jake lentamente, «entonces quien quiera que se la llevó podría estar todavía buscándola». La implicación flotaba pesada en el aire entre ellos. Si Rose era realmente Sophia Blackwood, podría seguir estando en peligro. «Necesito saberlo con seguridad», dijo Elena. «¿Tienes alguna foto de ella?» Jake dudó. Luego sacó su teléfono. Le mostró a Elena varias fotos de Rose, montando su pony, sentada en un tractor con Jake, apagando las velas de una tarta de cumpleaños. Elena las comparó con las fotos de Sophia Blackwood en su propio teléfono. El parecido era innegable. «Hay una manera de saberlo con certeza», dijo Elena. «Los Blackwood tenían el perfil de ADN de Sophia archivado, un procedimiento estándar para las familias ricas preocupadas por los secuestros. Un mechón de pelo sería suficiente para compararlo». La mandíbula de Jake se tensó. «¿Quieres que le tome ADN a mi hija sin su conocimiento? Eso me parece mal». «¿Qué te parece peor?», desafió Elena.
tomar un mechón de pelo o apartarla de su verdadera familia si los Blackwood son inocentes en todo esto? Su conversación fue interrumpida por la alegre voz de Rose llamando desde el patio. «Jake, mira lo que Buddy puede hacer ahora». Jake sonrió automáticamente, girándose para ver cómo el cachorro hacía una insegura sentadilla a la orden. «Buen trabajo, Rosie». «Y buen chico, Buddy». La niña irradiaba orgullo. Su rostro se iluminó al mirar a Jake con absoluta confianza y adoración. Elena sintió un dolor en el corazón. El vínculo entre ellos era real y profundo. Si Rose era Sophia Blackwood, devolverla a su familia biológica devastaría tanto a la niña como a este hombre que tan claramente la amaba. «Pensaré en la prueba de ADN», dijo Jake en voz baja mientras Rose volvía a jugar. «Pero necesito saber todo lo que has descubierto sobre los Blackwood y por qué Sofía desapareció. Sin trucos de periodista, sin retener información. Si mi hija está en peligro, necesito saber exactamente con qué estamos tratando». La forma en que dijo «nosotros» no pasó desapercibida para Elena. La estaba incluyendo en lo que viniera después. «Trato hecho», estuvo de acuerdo. «Pero necesitaré también tu completa honestidad. Cualquier cosa que Rose haya mencionado, cualquier desconocido que haya mostrado un interés inusual en ella, podría ser importante». Al acercarse la noche, Jake invitó a Elena a quedarse a cenar. «Rose debería conocerte», explicó. «Si vas a andar haciendo preguntas, es mejor que ella piense que eres solo una amiga en lugar de sospechar». Elena estuvo de acuerdo, aunque sintió un pinchazo de culpa por el engaño. Pero conocer a Rose de cerca podría darle más información. Rose fue inicialmente tímida con Elena, estudiándola con ojos curiosos mientras estaban sentadas alrededor de la mesa de la cocina. Pero cuando Elena mencionó que una vez había trabajado en una granja de caballos durante la universidad, la reserva de Rose se desvaneció. «También tenemos caballos», exclamó. «Mi pony se llama Estrella porque tiene una estrella blanca en la frente. ¿Quieres verla mañana?» «Me encantaría», respondió Elena, sonriendo al entusiasmo de la niña. Durante la cena, Elena observó a Rose cuidadosamente. Los modales de la niña, su forma de hablar, eran consistentes con la educación privilegiada que Sophia Blackwood habría tenido, pero suavizados por 2 años de vida rural. Cuando Rose mencionó que las tormentas eléctricas le daban miedo, Elena recordó haber leído que Sophia Blackwood había desarrollado miedo a las tormentas después de quedar atrapada en una durante unas vacaciones familiares. Después de la cena, Jake envió a Rose arriba para que se preparara para la cama. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Elena se volvió hacia él. «Ella es Sophia Blackwood, estoy casi segura de ello». Jake suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo. «Temía que dijeras eso». Guardó silencio un momento. Luego preguntó, «¿Qué pasa ahora?» «Eso depende», dijo Elena. «Si los Blackwood no estuvieron involucrados en su desaparición, legalmente tienen derecho a recuperar a su hija». El rostro de Jake palideció. «¿Y si estuvieran involucrados? Entonces necesitamos pruebas», respondió Elena. «Suficientes pruebas para mantener a Rose a salvo contigo». Jake asintió lentamente. «Conseguiré la muestra de ADN. Pero quiero estar presente en cualquier prueba y quiero saber los resultados antes que nadie». «Por supuesto», estuvo de acuerdo Elena. «Conozco un laboratorio privado que puede ser discreto». Mientras recogían juntos los platos de la cena, Elena se encontró estudiando a Jake. Sus manos eran fuertes y callosas por el trabajo en la granja, pero suaves al manejar la taza favorita de Rose. Había una integridad en él que Elena encontró refrescante después de años de tratar con fuentes engañosas y funcionarios corruptos. «Eres bueno con ella», observó Elena. «¿Cómo un soltero confirmado como tú aprendió a criar a una niña?» Jake sonrió con pesar. «Muchos errores, pero Rose es bastante indulgente. Y está Marta, mi ama de llaves. Viene 3 veces por semana. Y tiene nietos propios. Ha sido una bendición con las cosas de niña. Todo el pueblo debe haberse dado cuenta cuando de repente tuviste una niña viviendo contigo. Los pueblos pequeños se basan en los chismes, pero también protegen a los suyos», explicó Jake.
Una vez que vieron cuánto nos necesitábamos Rose y yo, la gente se cerró filas a nuestro alrededor. Nadie hace demasiadas preguntas. Elena. Podía ver cómo eso podría ser cierto. En solo una noche, había sido testigo del profundo vínculo entre Jake y Rose, la forma en que la niña lo miraba en busca de consuelo, la forma gentil en que él le metía el pelo detrás de la oreja, no eran cosas que pudieran fingirse. Después de que Rose se acostó, Jake y Elena se sentaron en el porche con tazas de café, el aire de la noche fresco a su alrededor. «Dime más sobre los Blackwood», dijo Jake, en voz baja. Elena compartió lo que sabía. Victor Blackwood había construido un imperio tecnológico desde cero, conocido por comprar empresas en dificultades, despojarlas de sus activos y descartar los restos. Isabel provenía de una familia adinerada, una socialité conocida más por sus galas benéficas que por cualquier logro personal. Su matrimonio había mostrado signos de tensión incluso antes de la desaparición de Sofía. Lo extraño, continuó Elena, es la rapidez con la que Víctor volvió al trabajo después de que Sofía desapareciera. En un mes había vuelto a su horario habitual, haciendo negocios, asistiendo a funciones empresariales. Isabel, mientras tanto, se retiró de la vida pública por completo. Tal vez esa fue su forma de sobrellevarlo, sugirió Jake. Elena se encogió de hombros. Quizás, pero hace aproximadamente un año, entrevisté a su antiguo jefe de seguridad, un hombre llamado Dominic Reeves. Lo habían despedido poco después de la desaparición de Sofía, supuestamente por negligencia. Me contó algo extraño, que Víctor había despedido a la mitad del equipo de seguridad la semana anterior a la desaparición. Dijo que eran recortes presupuestarios. ¿Recortes presupuestarios? ¿Para un multimillonario? Exacto. Y la seguridad restante se asignó a la casa principal, dejando el área del jardín donde Sofía estaba jugando menos protegida. Jake frunció el ceño. Eso sí que suena sospechoso. Hay más, dijo Elena, inclinándose hacia adelante. Reeves afirmó que escuchó a Víctor discutiendo con alguien por teléfono el día anterior a la desaparición de Sofía. Algo sobre pagar lo que se debía y encontrar otra manera de saldar la deuda. ¿Crees que alguien se llevó a Sofía para obligar a Víctor a pagar algún tipo de deuda? Y preguntó Jake, horrorizado. Es una teoría. Pero si eso es cierto, ¿por qué no pidieron un rescate? ¿Y cómo terminó Rose vagando sola cerca de tu granja, a cientos de kilómetros de distancia? Jake guardó silencio durante un largo momento, observando cómo parpadeaban las luciérnagas en la oscuridad. Necesitamos saber quién se la llevó y por qué. Hasta que lo hagamos, Rose no está segura, ni conmigo, ni con los Blackwood, ni en ningún lugar. Elena asintió. Estoy de acuerdo. Pero tenemos que tener cuidado. Si Victor Blackwood está involucrado, es un enemigo peligroso de tener. Y si no lo está, si solo es un padre que perdió a su hija, entonces debemos estar preparados para lo que eso significa para ti y Rose. La posibilidad flotaba entre ellos. Jake podría tener que renunciar a la niña a la que había llegado a Minatev, amar como a su hija. No dejaré que nadie la lastime, dijo Jake con firmeza. No importa quién sea su verdadero padre. La convicción en su voz removió algo en Elena. En su línea de trabajo, conoció a mucha gente con agendas, con ángulos, que estaban trabajando. Jake Harrison no era uno de ellos. Era simplemente un hombre que amaba a su hija y haría cualquier cosa para protegerla. Te creo, dijo Elena suavemente. Sus ojos se encontraron en la tenue luz del porche, y por un momento algo pasó entre ellos, una comprensión, una conexión que iba más allá de su preocupación compartida por Rose. El momento fue interrumpido por el timbre del teléfono de Elena. Revisó la pantalla. No reconozco este número, contestó, su expresión cambiando mientras escuchaba. Sí, no tengo ningún comentario en este momento. ¿Quién te dijo que estaba aquí? Ya veo. No, como dije, ningún comentario. Colgó, su rostro pálido. Era otro periodista. Alguien les contó que estoy en Willow Creek investigando el caso Blackwood. ¿Cómo podría alguien saber eso?, preguntó Jake alarmado.
He estado haciendo preguntas por todo el pueblo, admitió Elena, pero he sido discreta, nunca mencionando específicamente a los Blackwood. Parecía preocupada. Esto no se siente... Bien, creo que alguien me está vigilando. Deberías quedarte aquí esta noche, dijo Jake inmediatamente. Tenemos mucho espacio, y si alguien te está siguiendo, no me gusta la idea de que estés sola en esa posada. Elena dudó. No quiero ser una molestia. No es una molestia, es más seguro. Y podemos hablar más sobre nuestros próximos pasos por la mañana. Al final, Elena estuvo de acuerdo. Jake la acompañó a la habitación de invitados, trayéndole una toalla y una manta extra. Gracias, dijo, parada torpemente en la puerta. No solo por esto, sino por confiarme la historia de Rose. Jake la estudió, su expresión indescifrable. No estoy seguro de haber tenido mucha opción, pero, por lo que vale, creo que eres una de las buenas, Elena Morales. El cumplido no debería haberle hecho sonrojar las mejillas, pero lo hizo. Intento serlo, respondió. Después de que Jake se fue, Elena se sentó al borde de la cama, sus instintos de reportera en alerta máxima. Alguien sabía que estaba cerca de encontrar a Sophia Blackwood. Alguien no quería que se contara esta historia. Mientras tanto, Jake revisó a Rose una última vez antes de irse a la cama. La niña dormía pacíficamente, su conejo de peluche agarrado con fuerza en un brazo. Jake le apartó suavemente un mechón de pelo de la frente, con el corazón dolido al pensar en perderla. Te mantendré a salvo, Rosie, susurró. Lo prometo. Por la mañana, Elena se despertó con el olor a café y bacon. Encontró a Jake en la cocina, ya vestido con ropa de trabajo, preparando el desayuno. ¿Rose sigue dormida?, preguntó, aceptando la taza de café que él le ofrecía. Suele madrugar, pero anoche se quedó hasta tarde leyendo debajo de las sábanas con una linterna, dijo Jake, con una sonrisa cariñosa. La dejo dormir un poco más. Elena lo observó moverse por la cocina, con familiaridad. Había algo innegablemente atractivo en este hombre, que podía dirigir una gran empresa agrícola y aún así tomarse el tiempo para hacer tortitas con forma de dinosaurio para su hija. Su tranquila mañana se vio interrumpida por el sonido de neumáticos sobre grava en el exterior. Jake miró por la ventana, tensándose. Un todoterreno negro, dijo secamente. Cristales tintados. No es de por aquí. Elena se unió a él en la ventana. El vehículo se había estacionado al final del camino de entrada y dos hombres con traje estaban bajando. No parecen reporteros, dijo ella, un escalofrío recorriéndole la espalda. No, convino Jake con expresión sombría. No lo parecen. Antes de que pudieran decidir qué hacer, Rose apareció en la puerta restregándose el sueño de los ojos. «¿Jake? ¿Quién está ahí fuera?» Jake y Elena intercambiaron una mirada preocupada. La niña siguió su mirada hacia la ventana, y su reacción fue inmediata y aterradora. Todo el color se le escapó del rostro y emitió un pequeño sonido ahogado de puro miedo. «¿Rose?» Jake se movió rápidamente a su lado, arrodillándose. «Cariño, ¿qué pasa?» Rose temblaba violentamente, con los ojos desmesuradamente grandes de terror. «Los hombres malos», susurró. «Me han encontrado». Jake la abrazó, mirando por encima de su cabeza a Elena con alarma. «¿Qué hombres malos, Rosie? ¿Los conoces?» Rose escondió la cara contra su hombro, su pequeño cuerpo temblando. «Me llevaron del jardín», susurró. «Dijeron que si se lo decía a alguien harían daño a mi mami». El corazón de Elena se aceleró. Por primera vez desde su desaparición, Sophia Blackwood, Rose, estaba revelando lo que le había sucedido. Y si reconocía a los hombres de fuera, significaba que sus secuestradores la habían encontrado de nuevo. «Jake», dijo Elena con urgencia, «tenemos que sacarla de aquí, ahora mismo». Jake no dudó. Cogió a Rose en brazos y se dirigió a la puerta trasera. «Mi camioneta está en el granero. Podemos salir por detrás». «¿A dónde iremos?», preguntó Elena, cogiendo su bolso y siguiéndolo. «Conozco». «Un sitio», dijo Jake. «Una vieja cabaña de caza que perteneció a mi padre. Está en el fondo del bosque, difícil de encontrar si no sabes que está ahí». Mientras salían por la puerta trasera, el sonido de golpes llegó desde la parte delantera de la casa. Golpes fuertes,
insistentes, que rápidamente se convirtieron en martillazos. «Están entrando», susurró Elena. Jake le entregó a Rose. «Llévala al granero. La camioneta azul, las llaves están dentro. Yo crearé una distracción». «Jake, no», comenzó Elena, pero él la interrumpió. «Estaré justo detrás de ti. Ve, manténla a salvo». Elena dudó solo un momento antes de llevar a la niña aterrada hacia el granero. Detrás de ella, escuchó la voz de Jake fuerte y confrontacional. «¿Puedo ayudarles, caballeros? Están entrando en propiedad privada». Mientras Elena acomodaba a Rose en la camioneta, rezó para que Jake estuviera bien. No era una mujer religiosa, pero en ese momento se encontró haciendo tratos con cualquier poder superior que pudiera estar escuchando. «Manténlo a salvo. Deja que se una a nosotras. No permitas que yo sea responsable de que le pase algo». Mirando a la niña asustada que estaba a su lado, Elena hizo un voto silencioso. Protegería a Rose, descubriría la verdad y se aseguraría de que los responsables pagaran por sus crímenes. Y de alguna manera encontraría la manera de mantener unida a esta familia improvisada, porque en solo un día había visto cuánto se necesitaban Jake y Rose. Y si se honesta consigo misma, Elena estaba empezando a necesitarlos también. El sonido de gritos llegó desde la dirección de la casa, seguido de lo que podría haber sido un disparo. Rose gimoteó y Elena la abrazó fuerte. «Va a estar bien», prometió, incluso mientras su propio corazón latía con miedo. «Tu papá estará aquí en cualquier momento». Y en ese momento de crisis, Elena se dio cuenta de que ni siquiera había dudado en referirse a Jake como el padre de Rose. Porque, independientemente de lo que pudiera demostrar una prueba de ADN, en todos los sentidos que realmente importaban, eso era exactamente lo que él era. Los nudillos de Elena estaban blancos en el volante mientras conducía la camioneta por un estrecho camino de tierra. A su lado Rose estaba sentada temblando, su pequeña cara llena de lágrimas, pero sorprendentemente serena para una niña de su edad. «¿Dónde está Jake?», preguntó Rose por tercera vez. «¿Por qué todavía no está aquí?». «Vendrá», la tranquilizó Elena, aunque su propio estómago se retorcía de preocupación. Habían pasado 20 minutos desde que huyeron de la granja. 20 minutos sin señales de Jake. «Los hombres malos podrían hacerle daño», susurró Rose. Elena se inclinó para apretar la mano de la niña. «Jake es fuerte e inteligente. Sabe cómo cuidarse a sí mismo». Siguiendo las apresuradas indicaciones de Jake, Elena giró hacia un camino aún más estrecho que apenas podía calificarse como carretera. Las ramas de los árboles rozaban la camioneta mientras se adentraban. «En el bosque. Ya casi llegamos», murmuró Elena, más para sí misma que para Rose. La cabaña, le había dicho Jake, estaba justo más allá del cruce del arroyo. Cuando la camioneta salpicó el agua poco profunda, sonó el teléfono de Elena. Lo cogió con entusiasmo esperando que fuera Jake. «Elena Morales», respondió, «señora Morales». La voz era desconocida, masculina, con un ligero acento que no podía precisar. «Creo que tiene algo que pertenece a mi jefe». La sangre de Elena se heló. Miró a Rose, que estaba mirando por la ventana, sin darse cuenta de la conversación. «No, sé de qué está hablando», dijo Elena con calma. «La niña, señora Morales, Sofía Blackwood, o Rose, como se la conoce hoy en día». La voz del hombre era tranquila, casi agradable. «A mi jefe le gustaría mucho que la devolviera». «¿Quién? ¿Es su jefe?», Sara exigió Elena. Sus instintos de reportera se activaron a pesar de su miedo. Una suave risa. «Alguien a quien no le gustan los cabos sueltos. Alguien que ha invertido mucho dinero en esta situación». «Si está hablando de Victor Blackwood, el señor Blackwood es simplemente un jugador en un juego más grande», interrumpió el hombre. «Un juego del que sería prudente que se mantuviera alejada. Traiga a la niña al Hotel Westridge mañana al mediodía. Habitación 714. Vaya sola, y esto terminará pacíficamente. ¿Y si no lo hago?». Entonces el granjero paga el precio. «Lucy, tenemos, ya ve». El corazón de Elena dio un vuelco. «Déjeme hablar con él. Eso no es posible en este momento. Está bastante indispuesto».
No le creo, dijo Elena, aunque el miedo la oprimía el pecho. Revisa tus mensajes en un minuto. Y señora Morales, no involucres a la policía, lo sabremos si lo haces. La llamada terminó. Elena detuvo la camioneta frente a una rústica cabaña de madera situada entre pinos altos. Su teléfono sonó con un nuevo mensaje. Con las manos temblorosas, lo abrió para encontrar una foto de Jake, desplomado en lo que parecía la parte trasera de una camioneta, un hilo de sangre corriendo por su sien. No, susurró, con la garganta apretada por las lágrimas repentinas. ¿Es Jake?, preguntó Rose mirando el teléfono. ¿Está herido? Elena bloqueó rápidamente la pantalla. No, cariño, no es nada. Forzó una sonrisa. Entremos en la cabaña. La cabaña era básica pero limpia, claramente mantenida a pesar de su uso poco frecuente. Una sala principal con una chimenea de piedra, una pequeña cocina, 2 dormitorios y un baño con una ducha que solo producía agua fría. Elena encontró mantas en un cofre de cedro e hizo camas para ella y Rose. «Tengo miedo», admitió Rose mientras Elena la arropaba para una pequeña siesta. La mañana emocional había agotado a la niña. «Lo sé», dijo Elena suavemente, «pero voy a mantenerte. A salvo, lo prometo». «Los hombres malos también dijeron eso», dijo Rose en voz baja. «Dijeron que me llevaban a un lugar seguro, pero no lo era». Elena se sentó al borde de la cama. «¿Puedes contarme sobre ellos, Rose? ¿Sobre el día que te llevaron?» Rose apretó más fuerte su manta. «Estaba jugando en el jardín. Mami estaba haciendo una fiesta con mucha gente. El hombre vino y dijo que papi quería verme. Tenía una placa como los guardias de seguridad, así que fui con él. ¿Qué pasó entonces? Me llevó a una camioneta. Había otro hombre allí. Me pusieron algo en la boca que olía raro. Cuando me desperté, llevábamos mucho tiempo conduciendo». La voz de Rose tembló. Estaban enfadados el uno con el otro. El primer hombre seguía diciendo que se suponía que debían asustar a mi papá, no llevarme. El otro hombre dijo que los planes habían cambiado. La mente de Elena se aceleró. Esto no parecía un secuestro para pedir rescate estándar. ¿Dijeron algo sobre por qué te llevaron?, preguntó suavemente. Rose asintió. Dijeron que papá no pagaría lo que debía, así que ahora tenía que pagar con mi persona. Su labio inferior temblaba. ¿Me regaló mi papá, señorita Elena? La inocente pregunta le rompió el corazón a Elena. No, cariño, estoy segura de que tu padre te quería mucho. Fueron hombres malos que hicieron algo malo. Entonces, ¿por qué no me encontró?, preguntó Rose, sus ojos llenos de lágrimas. Elena no tenía una buena respuesta para eso. No lo sé, cariño, pero vamos a averiguarlo todo. Una vez que Rose se quedó dormida, Elena paseó por la pequeña cabaña, tratando de darle sentido a todo. La foto de Jake la perseguía. ¿Estaba realmente herido o fue una escena montada para manipularla? ¿Y quién estaba detrás de todo esto sino Victor Blackwood? Necesitaba más información. Sacando su portátil, Elena se conectó a su punto de acceso móvil y comenzó a investigar las transacciones comerciales de Victor Blackwood desde la época de la desaparición de Sofía. Varias horas y muchos artículos de noticias después, surgió un patrón. En los meses anteriores a la desaparición de Sofía, Blackwood Industries había estado negociando una adquisición hostil de una empresa llamada Meridian Technologies. El propietario, Gabriel Meridian, había luchado contra la adquisición con fiereza, pero finalmente perdió. Un mes después de obtener el control, Blackwood había despojado a Meridian Technologies de sus activos y había despedido a los 300 empleados. Gabriel Meridian había prometido públicamente vengarse. Luego desapareció de la vista pública. 3 semanas después, Sofía Blackwood desapareció del jardín de su familia. Gabriel Meridian, murmuró Elena. ¿Podría ser él el misterioso empleador detrás del secuestro de Rose? Un ruido afuera la sobresaltó. Elena agarró una linterna pesada, el único arma potencial que pudo encontrar, y se dirigió a la ventana. Una figura se acercaba entre los árboles. Jake, jadeó, reconociendo sus anchos hombros y su distintiva forma de andar. Elena corrió hacia la puerta inundada por el alivio, pero la precaución la hizo detenerse antes de abrirla.
¿Quién está ahí?, llamó. «Soy yo», respondió la voz de Jake. «Elena, déjame entrar». Aún así, dudó. «¿Cómo se llama el pony de Rose?». Un momento de silencio, luego Estrella, por la estrella blanca que tiene en la frente. Elena abrió de golpe la puerta. Jake estaba allí, con un moratón que oscurecía su pómulo, la ropa sucia y desgarrada, pero muy vivo. «Gracias a Dios», suspiró Elena, sorprendiéndose a sí misma al arrojarle los brazos al cuello. Jake se puso rígido por un momento. Luego devolvió el abrazo, sus fuertes brazos apretándola contra él. Permanecieron así más tiempo del necesario. El alivio de encontrarse a salvo creando una intimidad que ninguno de los dos había esperado. Cuando finalmente se separaron, Elena notó la mueca que Jake no pudo ocultar del todo. «Estás herido», dijo, indicándole que entrara. «Sobreviviré», respondió Jake con severidad. Esos hombres eran profesionales. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. «¿Cómo escapaste?», preguntó Elena, llevándolo al sofá. Jake se sentó pesadamente. No fueron tan cuidadosos como deberían haber sido. Pensaron que un granjero no sería mucha molestia. Una sonrisa sombría cruzó su rostro. No sabían que serví 8 años en el ejército antes de volver a casa para hacerme cargo de la granja. Las cejas de Elena se arquearon. «¿Estabas en el ejército?». «Fuerzas especiales», confirmó Jake. «Parece que esas habilidades no han desaparecido por completo». Elena respiró hondo. «Me llamaron, los hombres. Me enviaron una foto tuya inconsciente». La expresión de Jake se volvió seria. «¿Cuándo fue esto?». «Justo después de que llegamos a la cabaña. Quieren que lleve a Rose al Hotel Westridge mañana al mediodía». «Eso no va a suceder», afirmó Jake rotundamente. «Por supuesto que no», estuvo de acuerdo Elena. «Pero Jake, creo que sé quién está detrás de esto. ¿Alguna vez has oído hablar de Gabriel Meridian?». Jake frunció el ceño. «El nombre no me suena». Elena explicó su teoría sobre Meridian buscando venganza contra Victor Blackwood, secuestrando a su hija. Pero algo debió salir mal con el plan original. En lugar de retenerla para pedir un rescate, terminaron abandonándola cerca de tu granja. O quizás nunca tuvieron la intención de pedir un rescate, sugirió Jake. Tal vez secuestrar a Sofía fue la venganza en sí misma. Hacer sufrir a Blackwood de la misma manera que Meridian sufrió cuando perdió su empresa. Pero ¿por qué volver por ella ahora, después de 2 años? La expresión de Jake se oscureció. «Porque empezaste a hacer preguntas. Tu investigación debe haber agitado las cosas. Los hizo preocupar de que su secreto se revelara». La acusación le dolió, aunque Elena sabía que no era un ataque personal. «No lo sabía», dijo en voz baja. «Solo intentaba descubrir la verdad». El rostro de Jake se suavizó. «Lo sé, y la verdad sigue importando. Pero ahora mismo la seguridad de Rose importa más». Como si invocada por su nombre, Rose apareció en la puerta del dormitorio frotándose el sueño de los ojos. Cuando vio a Jake, su rostro se iluminó. «¡Jake!», gritó, corriendo hacia él. «¿Estás bien?». Jake hizo una mueca cuando Rose chocó contra él, pero la abrazó con fuerza. «Por supuesto que sí, Rosie. ¿Creíste que unos urbanitas con trajes elegantes podían mantenerme alejado de mi chica?». Rose se rió, el sonido iluminando la tensa atmósfera de la cabaña. «Estás todo sucio», observó. «Sí, bueno, tuve que tomar un atajo a través de algunas zarzas», dijo Jake, su tono deliberadamente ligero. «Creo que necesito una ducha». Mientras Jake se limpiaba, Elena preparó una cena sencilla con los suministros que habían tomado apresuradamente de la granja. Rose ayudó a poner la mesa, aparentemente recuperada del terror de la mañana ahora que Jake estaba con ellos. Observando a la niña ordenar los tenedores con cuidadosa precisión, Elena se maravilló de la resistencia de los niños. Rose había soportado más traumas en su corta vida que la mayoría de los adultos, pero aquí estaba, tarareando mientras doblaba las servilletas de papel para convertirlas en servilletas improvisadas. Jake salió del baño, el pelo húmedo, con ropa limpia, que aparentemente había guardado en la cabaña. El moretón en su rostro parecía peor, pero se movía con menos rigidez. «Algo huele bien», dijo sonriendo a Elena. «Solo judías y perritos calientes», respondió Elena.
No es exactamente gourmet. Es mi favorito, declaró Rose, subiéndose a su silla. Mientras comían, mantuvieron cuidadosamente la conversación, ligera por el bien de Rose. Jake contó historias divertidas sobre animales de granja que hicieron reír incontrolablemente a Rose. Elena compartió historias de sus tareas de reportaje más inusuales, como cubrir un concurso competitivo de cultivo de calabazas o entrevistar a una mujer de 105 años que afirmaba que el secreto de la longevidad era comer una cucharada de tierra todos los días. Era casi posible olvidar el peligro que los había llevado a esta cabaña remota. Casi. Después de la cena, Jake sugirió que a Rose le gustaría buscar luciérnagas afuera. El claro de la cabaña era lo suficientemente seguro, y él podía vigilarla desde el porche mientras él y Elena hablaban en privado. Mientras Rose corría por el jardín que se oscurecía con un frasco, Jake y Elena se sentaron uno al lado del otro en el pequeño porche de la cabaña. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó Elena en voz baja. Jake se pasó una mano por el pelo. Necesitamos pruebas de quién está detrás de esto. No solo teorías, sino pruebas que se sostengan en un tribunal. De lo contrario, aunque mantengamos a Rose a salvo ahora, seguirán viniendo. He estado pensando en eso, dijo Elena. Hay un experto en ciberseguridad con el que he trabajado antes. Podría hackear las comunicaciones de Meridian, buscar algo que lo conecte con el secuestro. Eso es ilegal, señaló Jake. Elena se encogió de hombros. También lo es el secuestro. Jake estudió su rostro a la luz que se desvanecía. No eres lo que esperaba, Elena Morales. ¿Qué esperabas? Alguna reportera, ambiciosa de la ciudad que haría cualquier cosa por una historia, sin importar quién resultara herido. Elena sonrió irónicamente. Esa era yo una vez, antes de aprender que las personas detrás de las historias importan más que las historias mismas. La mirada de Jake se quedó en su rostro. ¿Cuándo cambió eso? Hace 3 años. Estaba investigando la corrupción en una organización benéfica para niños. Obtuve mi gran primicia, gané un premio, pero las consecuencias cerraron la organización benéfica por completo, incluso las partes legítimas que estaban ayudando a los niños. La voz de Elena se aquietó. No consideré los daños colaterales. Desde entonces, he tenido más cuidado con la forma en que persigo una historia. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, observando a Rose perseguir luciérnagas. Deberíamos contactar a Dominic Reeves, dijo Elena finalmente. El ex jefe de seguridad podría tener más información sobre lo que estaba sucediendo en la casa de los Blackwood antes de que Sofía desapareciera. ¿Es de confianza? Parecía genuino cuando lo entrevisté, enojado por haber sido despedido, pero no vengativo. Realmente le importaba encontrar a Sofía. Jake asintió lentamente. De acuerdo, pero lo hacemos con cuidado. Ningún contacto directo que pueda rastrearse. Y necesitamos un lugar seguro para encontrarnos con él. Conozco algunos trucos para organizar reuniones discretas, dijo Elena. Vienen con el trabajo. Jake se volvió para mirarla completamente. Elena, si esto se vuelve demasiado peligroso, quiero que te retires. Lleva lo que sabes a las autoridades. No arriesgues tu vida por esta historia. La preocupación en sus ojos la conmovió. Dejó de ser solo una historia en el momento en que te conocí a ti y a Rose, admitió. Estoy en esto hasta el final, sea lo que sea. Sus ojos se encontraron, y Elena sintió un aleteo en el pecho que no tenía nada que ver con miedo o adrenalina. Aquí, en esta cabaña remota, enfrentando el peligro juntos, algo estaba creciendo entre ellos, una conexión que ninguno de los dos había anticipado. El momento fue interrumpido por Rose corriendo hacia el porche, su frasco brillando con luciérnagas, capturadas. «Mira cuántas tengo». Jake sonrió, levantando a la niña sobre su regazo. «Esa es una gran colección, Rosie. Pero ¿recuerda lo que siempre decimos sobre las cosas salvajes?» Rose suspiró dramáticamente. «Pertenecen a la naturaleza, no a los frascos. Así es. ¿Por qué no las dejas ir y pides un deseo mientras vuelan?» Rose abrió cuidadosamente el frasco, observando con asombro cómo las luciérnagas se dispersaban en la noche.
Ojalá pudiéramos quedarnos aquí para siempre, susurró. Solo nosotros tres. El inocente deseo conmovió el corazón de Elena. En pocos días se había encariñado con esta improbable pareja padre-hija. La idea de separarlos, incluso para devolver a Rose a su familia biológica, le parecía cada vez más incorrecta. Más tarde, después de que Rose se durmió, Elena y Jake se sentaron a la mesa de la cocina con su portátil, elaborando un plan. Contactarían primero a Dominic Reeves, luego al contacto de ciberseguridad de Elena. Mientras tanto, se quedarían en la cabaña, mudándose solo si fuera absolutamente necesario. Deberíamos turnarnos para vigilar, sugirió Jake. Por si acaso nos rastrearon hasta aquí. Elena asintió, reprimiendo un bostezo. Los acontecimientos del día la habían agotado por completo. «Duerme tú primero», dijo Jake, notando su agotamiento. «Te despertaré en 4 horas. ¿Estás seguro? Tú eres el que se enfrentó a los secuestradores hoy». Jake sonrió levemente. «Entrenamiento militar. Puedo funcionar con un mínimo de sueño cuando es necesario». Elena dudó. Luego, impulsivamente, tendió la mano para tocarle el moratón en la cara. «Gracias», dijo suavemente, «por confiarme, Rose, por no darte por vencido». Jake tomó su mano con la suya, su palma callosa cálida contra su piel. «Gracias por ayudarnos, cuando podrías haber escrito tu historia y seguir adelante». Ninguno parecía dispuesto a romper el contacto. Sus manos unidas descansaban sobre la mesa entre ellos. «Jake», comenzó Elena, insegura de lo que quería decir, solo sabiendo que algo necesitaba ser dicho. Un ruido afuera los hizo congelarse a ambos. Jake se puso de pie al instante, buscando el rifle de caza que había recuperado del armario de la cabaña. «Quédate con Rose», susurró, moviéndose silenciosamente hacia la ventana. Elena se arrastró hasta el dormitorio, colocándose entre la puerta y la niña dormida, con el corazón latiéndole con fuerza. Los minutos pasaron en un tenso silencio. Entonces Jake regresó con una expresión sombría. «Hay alguien ahí fuera», confirmó. «Vi una linterna entre los árboles. ¿Los hombres de esta mañana? No puedo asegurarlo, pero no vamos a esperar a averiguarlo». Jake se movió rápidamente, reuniendo sus pocas pertenencias. «Hay una antigua estación de guardabosques a unas 2 millas más adentro del bosque. Podemos llegar a pie a través del bosque, donde no pueden seguirnos con vehículos». «¿Caminar por el bosque de noche? ¿Con Rose?», preguntó Elena. «No tenemos otra opción», dijo Jake con severidad. «Si encontraron esta cabaña, ya no es seguro». Elena asintió, confiando en su juicio. «Prepararé a Rose». La niña estaba desorientada y asustada cuando se despertó, pero no lloró ni se quejó cuando le explicaron que necesitaban ir a una aventura nocturna. Jake la cargó a la espalda, abriendo camino con una pequeña linterna que mantenía principalmente apuntada al suelo para evitar ser detectados. Se movían lentamente entre la maleza, cada rama que se rompía y cada hoja que crujía ponía los nervios de Elena de punta. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 40 minutos, Jake levantó una mano indicándoles que se detuvieran. «Escuchen», susurró. A lo lejos, Elena podía oír las voces de los hombres y el sonido del motor de un vehículo. «Están buscando a lo largo del camino», murmuró Jake. «Necesitamos adentrarnos más en el bosque». Cambiaron de dirección, alejándose de los sonidos. Rose, que había estado dormitando contra el hombro de Jake, se puso rígida de repente. «Jake», susurró con la voz temblorosa. «Conozco esa voz». Jake y Elena intercambiaron miradas alarmadas. «¿Qué voz, cariño?», preguntó Elena en voz baja. «La del hombre alto. Es el que me quitó del jardín. Recuerdo su voz». La expresión de Jake se endureció. «¿Puedes oírlo todavía, Rosie? ¿Qué está diciendo?». Rose se concentró, su pequeña cara seria a la tenue luz. «Dice que necesitan encontrarnos antes de la mañana, antes de que llegue alguien llamado Blackwood». El pulso de Elena se aceleró. «¿Victor Blackwood viene aquí? ¿Por qué?». «Para atar cabos sueltos», dijo Jake, con severidad. «Si Meridian está detrás de esto, no quiere que Blackwood sepa que se llevó a Sofía.
Y si Blackwood está involucrado de alguna manera, entonces ninguno de los dos quiere que la verdad salga a la luz, terminó Elena. Las implicaciones eran escalofriantes. Dos hombres poderosos, ambos potencialmente involucrados en el secuestro de una niña, ambos dispuestos a llegar a extremos para proteger sus secretos. Necesitamos seguir moviéndonos, decidió Jake. La estación de guardabosques tiene una radio. Podemos pedir ayuda. Continuaron a través del oscuro bosque. Cada paso los alejaba de la seguridad y los adentraba más en la incertidumbre. Rose comenzó a sollozar en voz baja, el miedo y el agotamiento finalmente superando su valiente fachada. «Está bien, Rosie», consoló Jake. «¿Recuerdas cómo contamos las estrellas cuando tienes miedo? Contemos árboles en su lugar. 1, 2, 3. Rose se unió con dificultad. El ejercicio de conteo familiar la calmaba. Elena volvió a maravillarse del vínculo entre ellos, cómo este granjero duro y solitario se había convertido en un padre tan natural. Una ramita se rompió cerca. Se congelaron. «Abajo», susurró Jake con urgencia, agachándose con Rose aún a la espalda. Elena hizo lo mismo, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que cualquiera que estuviera cerca lo oiría. Un rayo de luz barrió entre los árboles, pasando justo por encima de sus cabezas. Se acercaron voces, dos hombres hablando en voz baja. «Esto es inútil», se quejó uno. «Podrían estar en cualquier parte de estos bosques». «El jefe quiere que la niña sea encontrada esta noche», respondió el segundo. «Y lo que el jefe quiere, el jefe lo consigue». «¿Qué jefes?», murmuró el primero. «Meridian o Blackwood. Me estoy cansando de servir a dos amos». «El que pague mejor», llegó la respuesta cínica. «Ahora mismo es Blackwood. Está ofreciendo el doble si encontramos a la niña antes de que llegue». Elena y Jake intercambiaron miradas significativas. Así que Victor Blackwood estaba involucrado, pero aparentemente en desacuerdo con Meridian. ¿Qué estaba pasando realmente? Los hombres siguieron. Adelante. Sus voces desvaneciéndose en la noche. Jake les hizo una señal para que permanecieran inmóviles durante varios minutos más, hasta que estuvo seguro de que el peligro había pasado. Cuando finalmente llegaron a la estación de guardabosques, casi amanecía. La pequeña estructura de madera era aún más básica que la cabaña. Solo una habitación con un escritorio, una silla y equipo de radio. Jake probó la radio inmediatamente, pero solo encontró estática. «La batería está agotada», dijo con la frustración evidente en su voz. Rose finalmente había sucumbido al agotamiento, quedándose dormida sobre un montón de viejas mantas en la esquina. Elena se sentó junto a Jake en el escritorio, ambos, cansados pero demasiado nerviosos para descansar. «Oímos que mencionaron tanto a Meridian como a Blackwood», dijo Elena en voz baja. «Pero no tiene sentido. ¿Por qué Victor Blackwood estaría involucrado en el secuestro de su propia hija?» Jake se frotó los ojos cansados. Quizás no se trataba de Sofía en absoluto, quizás se trataba de su esposa, Isabel, la mujer que sufrió un colapso después de que su hija desapareciera. Jake asintió lentamente. «Piénsalo. Los secuestradores dijeron que originalmente se suponía que debían asustar a Blackwood, no llevarse a su hija. ¿Qué pasaría si Meridian tenía la intención de secuestrar a Sofía brevemente, solo el tiempo suficiente para asustar a Blackwood para que pagara la deuda que tenía? Pero algo salió mal. Y ahora Blackwood viene aquí para silenciar a todos los involucrados, incluida su propia hija», concluyó Elena con horror. «Porque si Rose recuerda lo que sucedió y habla, entonces su participación, sea lo que sea, sale a la luz», terminó Jake. «Y por lo que me has contado sobre él, la reputación de Victor Blackwood lo es todo». La mente periodística de Elena estaba trabajando a toda velocidad, uniendo los fragmentos de información que habían recopilado. «Necesitamos pruebas. Algo concreto que vincule a Blackwood con el secuestro. Lo que necesitamos ahora es llevar a Rose a un lugar verdaderamente seguro», replicó Jake. «Las teorías no la protegerán de hombres armados». Elena sabía que tenía razón. Su prioridad tenía que ser la seguridad de Rose, pero no podía sacudirse la sensación de que la verdad completa
estaba justo fuera de su alcance, una verdad que podría ser lo único que podría mantener a Rose a salvo a largo plazo. Afuera, los primeros pájaros comenzaron sus canciones matutinas, el bosque despertando a su alrededor. A pesar de la belleza del amanecer que se filtraba entre los árboles, Elena sintió una creciente sensación de temor. Se estaba acabando el tiempo. Victor Blackwood venía, y la frágil felicidad que había presenciado entre Jake y Rose, la familia que habían creado juntos, pendía de un hilo. Jake debió sentir sus pensamientos porque se acercó y tomó su mano. A diferencia del contacto vacilante de la noche anterior, su agarre era ahora firme y seguro. «La protegeremos», dijo simplemente. «Pase lo que pase». Elena apretó su mano a cambio. Juntos, estuvo de acuerdo. El momento se extendió entre ellos, lleno de sentimientos no expresados. Entonces Jake se inclinó hacia adelante, su mano libre tocando suavemente su mejilla. La respiración de Elena se cortó cuando su rostro se acercó al suyo. Sus labios apenas se habían tocado cuando un sonido afuera los tensó a ambos. Puertas de coches golpeando, pasos acercándose y luego una voz imperiosa que hizo que Rose se moviera y gimiera en su sueño. «Sé que están ahí, señorita Morales. Sé que tienen a mi hija. Esto termina ahora». Victor Blackwood había llegado. «Quédate con Rose», susurró Jake a Elena, agarrando el rifle de caza. «Si me pasa algo, huye por la ventana trasera». Antes de que Elena pudiera protestar, Jake se dirigió a la puerta con el arma lista. La abrió para enfrentarse al hombre que amenazaba todo lo que amaba. Victor Blackwood se encontraba en el destartalado porche de la estación de guardabosques, flanqueado por dos hombres de traje oscuro. Alrededor de los 50 tenía el pelo oscuro con canas y el porte seguro de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Su costoso traje parecía extrañamente fuera de lugar en el entorno forestal. «Señor Harrison», dijo Blackwood con suavidad, «creo que tiene a mi hija». «No sé de qué está hablando», respondió Jake, manteniendo el rifle visible pero sin apuntar directamente. La sonrisa de Blackwood no llegó a sus ojos. «No juguemos. La reportera ha estado haciendo preguntas por todo el pueblo. Ambos sabemos que Sofía está aquí». Detrás de Jake, Elena se había posicionado delante de Rose, que ahora estaba despierta y temblando. «Ese es él», susurró Rose. «El hombre que me dio el oso de peluche, con la cámara dentro». Elena frunció el ceño confundida. «¿Qué oso de peluche, Rose?» «El que los malos me dieron después de que me sacaran del jardín. Dijeron que era de mi papá». Una fría claridad invadió a Elena. Si Victor Blackwood había enviado un oso de peluche con una cámara después del secuestro, significaba que sabía quién se había llevado a su hija y que los estaba vigilando. «Señor Blackwood», llamó Elena tomando una decisión en una fracción de segundo. «¿Por qué no entra?» «Solo. Creo que todos queremos lo mismo. Mantener a Rose a salvo». Jake la miró con una expresión interrogativa. Pero Elena le hizo un sutil gesto, con la cabeza. Tenía un plan. Tras un momento de tensión, Blackwood asintió a sus hombres para que se quedaran fuera y entró en la estación de guardabosques. Sus ojos encontraron inmediatamente a Rose y algo brilló en su rostro, una emoción que Elena no pudo descifrar. «Sofía», dijo suavemente. Rose se apretujó contra Elena, negándose a mirarlo. «Ahora se llama Rose», dijo Jake con firmeza, «y te tiene terror. ¿Por qué, señor Blackwood?» Víctor se enderezó la chaqueta del traje, recuperando la compostura. Los niños a menudo malinterpretan las situaciones de adultos. Sofía estaba confundida por lo que sucedió. «Estoy seguro de que en su mente...» «Deja de actuar», interrumpió Elena. «Sabemos de Gabriel Meridian, sabemos del oso de peluche con la cámara, sabemos que esto no fue un simple secuestro». Por un momento, la máscara de Blackwood se resquebrajó revelando sorpresa y cálculo. Luego suspiró y se sentó en la única silla de la habitación. «¿Qué cree que sabe, señorita Morales?», preguntó. «Creo que Meridian secuestró a su hija como venganza por lo que le hizo a su empresa», dijo Elena mirándolo atentamente. «Pero creo que usted descubrió quién se la llevó,
y en lugar de ir a la policía lo usó como una oportunidad. La mandíbula de Blackwood se tensó. ¿Una oportunidad para qué? Para deshacerse de su esposa, dijo Jake en voz baja, encajando las piezas de repente. Los secuestradores dijeron que se suponía que debían asustarlo, no llevarse a Sofía. Pero una vez que ella se fue, usted vio la oportunidad de incriminar a Isabel, ¿no? La fría risa de Víctor confirmó sus sospechas. Isabel iba a divorciarse de mí, se llevaría la mitad de mi fortuna, la custodia de Sofía, arruinaría todo lo que había construido. Su crisis nerviosa después de la desaparición de Sofía fue bastante conveniente. Ningún juez le daría la custodia a una madre inestable. Monstruo, susurró Elena. Su propia hija. Nunca tuve la intención de que Sofía sufriera daño, replicó Víctor. Los hombres de Meridian se suponían que debían devolverla después de que Isabel fuera internada. Pero se volvieron avariciosos, exigieron más dinero. Luego la perdieron. Su voz se endureció. ¿Tiene alguna idea de cómo ha sido buscarla durante 2 años sin saber nunca si estaba viva o muerta? ¿Así que la ha estado buscando todo este tiempo?, preguntó Jake con escepticismo. Por supuesto que sí, respondió Víctor. Es mi hija, mi heredera. No es su hija, corrigió Jake. Su posesión, algo que le pertenece como su empresa o sus coches. Rose, que había estado callada, de repente habló. Usted no vino a buscarme. Usted envió a los hombres malos. La expresión de Víctor se suavizó al mirar a su hija. Sofía, cariño, tuve que enviar gente a buscarte. Hay gente mala en el mundo. Usted es la gente mala, dijo Rose, con una voz más firme de lo que Elena la había oído nunca. Usted hirió a mamá. Usted dijo a los hombres que me llevaran. Eso no es cierto, dijo Víctor bruscamente. Meridian te llevó para hacerme daño. Entonces, ¿por qué envió el oso de peluche?, preguntó Elena. ¿Por qué estaba vigilando a los secuestradores en lugar de llamar a la policía? El silencio de Víctor fue condenatorio. Porque hizo un trato con ellos, dijo una nueva voz desde la puerta. Todos se volvieron para ver a un hombre alto y distinguido, con cabello gris y ojos cansados, acompañado del sheriff Davis de Willow Creek. Gabriel Meridian, susurró Elena. Meridian asintió. Señorita Morales, su reputación de encontrar la verdad es bien merecida. Se volvió hacia Víctor. Hola, Víctor. Ha pasado tiempo. ¿Qué hace él aquí?, exigió Víctor poniéndose de pie. El sheriff Davis habló. El señor Meridian vino a mi oficina esta mañana temprano. Me contó una historia bastante increíble sobre espionaje corporativo, secuestro y una niña que podría ser Sofía Blackwood. Es cierto, dijo Meridian. Planeaba secuestrar a Sofía brevemente, solo lo suficiente para asustar a Víctor para que se retirara de su toma de control hostil de la empresa de mi familia. Pero cuando mis hombres se la llevaron, Víctor se puso en contacto conmigo directamente. Dijo que podríamos ayudarnos mutuamente. Está mintiendo, siseó Víctor. ¿Estoy? Meridian sacó un teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Víctor llenó la pequeña habitación. Meridian, sé que tienes a Sofía, pero antes de que la devuelvas te hago una propuesta. Quédatela 3 días más. Dame tiempo para que internen a Isabel. Está inestable. Ha estado amenazando con llevarse a Sofía y dejarme. Esto soluciona nuestros 2 problemas. Tú te vengas hiriéndome públicamente, y yo saco a Isabel del panorama. Rose comenzó a llorar suavemente. Jake se acercó a ella, poniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. Grabaste nuestra conversación, dijo Víctor, con la voz mortalmente tranquila. Un seguro, respondió Meridian. Nunca confié en ti, pero acepté porque me dio tiempo para intentar salvar lo que quedaba de mi empresa. Les dije a mis hombres que trataran bien a Sofía. Entonces, ¿por qué la encontraron sola, aterrorizada, a kilómetros de cualquier sitio?, exigió Jake. El rostro de Meridian mostró un arrepentimiento genuino. Mis hombres entraron en pánico. Uno de ellos tuvo una crisis de conciencia por retener a una niña. Discutieron, y en la confusión, Sofía huyó. Para cuando se dieron cuenta de que se había ido, no pudieron encontrarla. La buscamos durante semanas. También yo, insistió Víctor.
He gastado millones intentando encontrarla. Sí, porque una vez que te diste cuenta de que ya no la tenía, temías que hiciera pública lo que habías hecho, replicó Meridian. No estabas buscando a tu hija, estabas buscando una palanca contra mí. El sheriff Davis dio un paso adelante. Ya he oído suficiente. Victor Blackwood, está usted arrestado por conspiración para secuestrar, poner en peligro a un menor y muchas otras acusaciones una vez que el FBI se involucre. El rostro de Víctor se contorsionó de rabia. No pueden tocarme. Tengo los mejores abogados del país. Tal vez, reconoció el sheriff. Pero esa grabación es bastante condenatoria y tenemos un testigo, asintió hacia Rose. Es una niña, se burló Víctor. Su testimonio no se sostendrá. Tal vez no, dijo Elena, sacando su teléfono. Pero he estado grabando toda esta conversación. Entre eso y la evidencia de Meridian, creo que has terminado, señor Blackwood. Mientras el sheriff esposaba a Víctor, Rose escondió la cara en el pecho de Jake. Fuera, se podían oír a los hombres de seguridad de Blackwood siendo detenidos por los agentes del sheriff que los habían acompañado. ¿Qué pasa con la madre de Sofía?, preguntó Jake. ¿Isabel Blackwood? Meridian respondió. Está en un centro de salud mental privado en Suiza. Víctor se aseguró de que estuviera fuertemente medicada y alejada de la prensa. ¿Puede recuperarse?, preguntó Elena. Con el cuidado adecuado, sí, respondió Meridian. Cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho Víctor, comencé a pagar por su verdadero tratamiento, bajo un nombre diferente. Ha estado mejorando constantemente durante el último año. ¿Hizo eso por ella?, preguntó Jake sorprendido. Meridian parecía avergonzado. Era lo menos que podía hacer después de mi participación en todo esto. Nunca quise que una niña resultara herida, ni que una madre se separara de su hija. Solo quería justicia para mi empresa, mis empleados. Se volvió hacia Rose. Lo siento mucho, Sofía. Lo que hice estuvo mal y tú pagaste el precio. Rose lo miró con ojos solemnes, pero no dijo nada. Cuando el sheriff se llevó a Víctor, la realidad de la situación comenzó a calar. Rose era de hecho Sofía Blackwood. Tenía una madre que la amaba y se estaba recuperando, esperando reunirse con su hija, lo que significaba que Jake la perdería. El pensamiento debió de haberse reflejado en su rostro, porque Elena le tomó la mano, apretujándola con apoyo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jake con la voz ronca de emoción. Legalmente la custodia volvería a Isabel Blackwood, una vez que se la considere estable, dijo el sheriff Davis. Mientras tanto, los tribunales decidirán los arreglos temporales. Me gustaría hablar con la señorita Blackwood, dijo Jake, antes de que se tomen decisiones. Rose, Sofía, ya ha pasado por suficiente trauma. Lo que ocurra ahora debe ser lo mejor para ella. Meridian asintió. Puedo arreglarlo. Isabel es una buena mujer. Ella también querrá lo mejor para su hija. 3 semanas después, Elena estaba sentada en el columpio del porche de Jake, observándolo trabajar en el jardín. Las consecuencias de su terrible experiencia habían sido un torbellino de declaraciones legales, cobertura informativa y ajustes. Víctor Blackwood estaba esperando juicio. Su imperio se desmoronaba mientras los inversores huían del escándalo. Gabriel Meridian había llegado a un acuerdo con los fiscales, intercambiando su testimonio por inmunidad, e Isabel Blackwood había regresado a Estados Unidos, decidida a reunirse con la hija que creía perdida para siempre. El reencuentro había sido conmovedor y vacilante. Rose, ahora oficialmente Sofía de nuevo, solo tenía recuerdos vagos de su madre, pero Isabel había sido paciente y comprensiva, pasando horas con su hija en la granja de Jake, conociendo a la niña en la que se había convertido. Lo que sorprendió a todos fue la decisión de Isabel de no llevar inmediatamente a Sofía de vuelta a su antigua vida. Necesita estabilidad, le había dicho Isabel a Jake durante una de sus muchas conversaciones. Le encanta esta granja. Te quiere. No la alejaré de otro hogar. En cambio, Isabel había alquilado una casa de campo en Willow Creek, a solo 10 minutos en coche de la granja de Jake. Sofía repartía su tiempo entre ambos, un acuerdo que continuaría hasta que decidieran algo más permanente. ¿A qué piensas?,
dijo Jake subiendo los escalones del porche y sentándose junto a Elena. Solo pensaba en lo diferente que es todo ahora, respondió ella. Hace un mes eras un granjero solitario y yo una reportera tras una historia. Jake se rió entre dientes. ¿Y ahora? Ahora soy una reportera que obtuvo una exclusiva sobre la historia más importante del año, dijo Elena con una sonrisa. Pero en algún momento la historia dejó de ser lo más importante. Jake tomó su mano, su palma callosa cálida contra su piel. ¿Qué se convirtió en lo más importante? Elena encontró su mirada. Tú, Sofía, este lugar. Todo lo que no. Sabía que estaba buscando. Después de que el peligro hubiera pasado, Elena había regresado a la ciudad para entregar su historia y enfrentarse a su editor. Pero Willow Creek y sus habitantes la habían atraído de vuelta. Había tomado una excedencia, alquilando un pequeño apartamento en la ciudad mientras decidía qué hacer a continuación. ¿Has tomado una decisión sobre el trabajo en Washington?, preguntó Jake. A Elena le habían ofrecido un prestigioso puesto en un medio de comunicación nacional, el tipo de oportunidad con la que había soñado durante años. Lo rechacé, dijo ella. Ya no se sentía bien. Las cejas de Jake se alzaron. Elena, ese era tu trabajo soñado. Los sueños cambian, dijo simplemente. De hecho, he estado hablando con Gabriel Meridian. Está comenzando una nueva empresa, un sitio de noticias independiente centrado en la responsabilidad corporativa. Me ha ofrecido un puesto como reportera principal de investigación. Eso suena perfecto para ti. La mejor parte es que puedo trabajar desde cualquier lugar, continuó Elena, observando cuidadosamente su reacción. Incluida una pequeña ciudad agrícola en mitad de la nada. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Jake. ¿Te quedarías? En Willow Creek, si tuviera una razón, respondió suavemente. El brazo de Jake la rodeó por los hombros acercándola. Se me ocurre al menos una razón. ¿Solo una?, bromeó Elena. Bueno, está Sofía, dijo Jake, su voz volviéndose seria. Ella pregunta por ti todos los días cuando está aquí, e Isabel cree que eres una buena influencia. Me alegra oír eso, dijo Elena. También me he encariñado bastante con ella. Y luego está esto, continuó Jake, girándose para mirarla completamente. Te amo, Elena Morales. Sé que es rápido y probablemente una locura, pero estas últimas semanas han sido las más intensas de mi vida. Te he visto valiente, decidida y compasiva. He visto cuánto te importa, Sofía, y no quiero imaginar mi vida sin ti. El corazón de Elena se llenó de emoción. Levantó la mano para tocar su rostro, trazando el moretón que se desvanecía en su pómulo. También te amo, Jake Harrison, lo suficiente como para cambiar la vida en la ciudad por la agricultura en un pueblo pequeño. Sus labios se encontraron en un beso que se había estado formando desde aquel primer momento interrumpido en la cabaña. Cuando finalmente se separaron, Jake apoyó la frente contra la suya. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él. Ahora lo tomamos un día a la vez, respondió Elena. Construimos algo real, algo que funcione para todos nosotros. Tú, yo, Sofía, Isabel. Una familia poco convencional, reflexionó Jake. La mejor clase, estuvo de acuerdo Elena. Construida en la elección más que en la obligación. El sonido de un coche que se acercaba hizo que ambos miraran hacia arriba. La berlina plateada de Isabel apareció a la vista, con Sofía saludando con entusiasmo desde el asiento del pasajero. Cuando el coche se estacionó, Sofía salió corriendo hacia el porche. Jake, Elena, mamá me dejó ayudar a hornear galletas y te trajimos algunas. Isabel la siguió más despacio, un recipiente en sus manos y una sonrisa tímida en su rostro. La elegante mujer rubia había cambiado profundamente de las fotos de sociedad que Elena había visto. Ahora era más sencilla, más genuina. Su atención se centraba por completo en reconstruir su relación con su hija. «Espero no estar interrumpiendo», dijo Isabel. «Nunca», le aseguró Jake poniéndose de pie para saludarlas. «Siempre sois bienvenidas aquí». Sofía tomó la mano de Elena. «Ven a ver lo que mi madre y yo hicimos. Tienen forma de animales de granja». Mientras Elena se dejaba llevar hacia la cocina,
Vio a Jake e Isabel intercambiando una cálida mirada de respeto mutuo. Habían llegado muy lejos de la posible batalla por la custodia que podría haber sucedido. En cambio, estaban creando algo nuevo. Una familia definida no por la sangre ni por documentos legales, sino por el amor y un propósito compartido. Más tarde esa noche, después de que Isabel y Sofía se hubieran ido a casa, Jake y Elena caminaron tomados de la mano por los campos de la granja, la puesta de sol pintando el cielo con tonos rosas y dorados. «Casi pierdo este lugar», dijo Jake inspeccionando sus tierras. «Después de todo lo ocurrido, toda la cobertura de prensa, pensé en venderlo. Empezar de nuevo en otro lugar». «¿Qué cambió de opinión?», preguntó Elena. «Sofía», respondió simplemente. «Cuando se enteró, lloró durante horas. Dijo que este era su hogar, el lugar donde se sentía segura. Y me di cuenta de que tenía razón. Esta tierra no son solo tierra y cultivos. Son recuerdos, seguridad y posibilidades futuras». Elena apretó su mano. Hablando de posibilidades, Isabel mencionó algo interesante hoy. Está considerando comprar la vieja propiedad de Wilson, que limita con tu tierra. Jake pareció sorprendido. ¿De verdad? ¿Por qué? Quiere iniciar un programa de terapia ecuestre para niños traumatizados, explicó Elena. Dijo que pasar por esto con Sofía la hizo darse cuenta de cuántos niños necesitan espacios de curación. Eso es increíble en realidad, dijo Jake pensativo. La propiedad de Wilson sería perfecta para eso. Buenos pastos, ese granero viejo. Y significaría que Sofía podría estar conectada a ambos hogares, señaló Elena. La granja que... Jamás hay un nuevo proyecto con su madre. Jake asintió, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Una gran familia extensa, aquí mismo en Willow Creek. ¿Quién lo hubiera pensado? Elena apoyó la cabeza en su hombro mientras observaban la puesta de sol. A veces, los viajes más inesperados te llevan exactamente a donde debes estar. 6 meses después, la granja Harrison albergó una pequeña y íntima boda. Sofía, con una corona de flores de rosas que ella misma había ayudado a cultivar, hizo de niña de las flores. Isabel, ahora una amiga cercana tanto de la novia como del novio, se sentó en la primera fila, secándose las lágrimas mientras Jake y Elena intercambiaban votos bajo un arco de girasoles y flores silvestres. El sheriff Davis estuvo allí, junto con Martha, la ama de llaves, y otras personas del pueblo que se habían convertido en familia. Incluso Gabriel Meridian asistió, su historia de redención convirtiéndose en parte de la narrativa más amplia que Elena había escrito. Una historia de errores, perdón y segundas oportunidades. Cuando Jake deslizó una sencilla alianza de 1900 oro en el dedo de Elena, ella pensó en la improbable cadena de eventos que los había unido. Una niña perdida, una investigación decidida, una lucha por la verdad y la seguridad. «Os declaro marido y mujer», dijo el ministro sonriendo a la pareja. Mientras sellaban sus votos con un beso, los aplausos estallaron entre los invitados reunidos. Sofía rebotó emocionada, lanzando pétalos de rosa al aire. La recepción se celebró en el granero, decorado con luces centelleantes y flores silvestres. Al caer el crepúsculo, Jake llevó a Elena a la improvisada pista de baile para su primer baile como marido y mujer. «¿Feliz?», murmuró contra su oído. «Completamente», respondió ella derritiéndose en sus brazos. «Aunque todavía no estoy segura de que alguna vez seré una verdadera esposa de granjero». Jake se rió. «Nunca serás nada propiamente dicho. Elena, eso es lo que me encanta de ti». Al otro lado de la habitación, Sofía le estaba enseñando a Isabel un juego de palmas que había aprendido en la escuela, y ambas se reían. La escena llenó el corazón de Elena de alegría. Su inusual arreglo familiar estaba funcionando mejor de lo que cualquiera podría haber predicho. Sofía pasaba los días laborables con Isabel en el centro ecuestre que estaban desarrollando, y los fines de semana en la granja con Jake y Elena. Compartían vacaciones, celebraban hitos juntos y se centraban en darle a Sofía la seguridad y el amor que necesitaba. «¿Sabes?», dijo Jake, siguiendo su mirada. «Hace un año pensé que mi vida estaba completa. Tenía mi granja, mi éxito.
No sabía lo que me faltaba. ¿Y ahora?, preguntó Elena. Jake la acercó más, sus ojos reflejando las luces centelleantes sobre ellos. Ahora lo tengo todo. Una hija a quien amar aunque la comparta, una esposa que me reta todos los días y un futuro lleno de posibilidades que nunca me atreví a imaginar. Mientras la música crecía a su alrededor, Elena supo que este momento, este hombre, esta familia poco convencional que habían creado, era su verdadera historia. No los titulares ni los elogios, sino el silencioso triunfo del amor que supera todos los obstáculos. A veces, el corazón encuentra su hogar en los lugares más inesperados. Para Elena, ese lugar estaba aquí, bailando en un granero con un granjero, millonario que había adoptado a una niña perdida, sin esperar quién era realmente o cómo cambiaría sus vidas para siempre. «Te amo, Jake Harrison», susurró. «Y yo te amo, Elena Harrison», respondió él, sellando la promesa con un beso, mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados de la familia que habían luchado tanto por construir y proteger. Fin.